Hola familia Hospiclinic, mi nombre es Diana Dueña, psicóloga en formación de la Universidad de Pamplona. El día de hoy estaremos hablando a nivel general sobre qué son los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Iniciamos definiendo qué son los primeros auxilios psicológicos. Según Osorio, en el 2017, los primeros auxilios psicológicos son la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para establecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Seguidamente tenemos el protocolo ABCDE, que consiste o se refiere a las 5 etapas de los primeros auxilios psicológicos. A es escucha activa. En este aspecto vamos a brindar escucha a la persona que está siendo afectada. Es importante saber comunicarnos y saber transmitir el mensaje. B es reentrenamiento de la ventilación. Vamos a enseñar a la persona a respirar y le vamos a facilitar ejercicios de respiración para que logre controlar un poco la ansiedad. Categorización de necesidades. Ahí vamos a jerarquizar o a identificar esas necesidades prioritarias que tiene la persona en el momento. Una vez identificadas, pasamos al punto D, que es derivación de las redes de apoyo. Vamos a contactar a esas personas que necesitan. En este caso, la persona afectada, si necesita llamar a un familiar, pues le vamos a facilitar el teléfono. Luego tenemos la psicoeducación. Creamos un folleto psicoeducativo donde vamos a contextualizar a la persona sobre lo que está viviendo, que es una situación completamente normal, porque es una desorganización emocional que está viviendo en el momento. Explicamos en qué consiste un poco el protocolo ABC y facilitamos una serie de técnicas que hacer al momento de una crisis que explicaremos más adelante. Seguidamente, hablamos de operaciones prácticas de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Ayudar al sobreviviente a que pidan ayuda, ser empático, tener una actitud respetuosa, presentarse a sí mismo, rol, cargo, pedir permiso a la persona para hablar. Es importante garantizar un espacio cómodo y adecuado. ¿Qué no hacer? Invadir el espacio vital de la persona, hablar bruscamente o mostrarse ansioso. ¿Cuándo se deben utilizar los primeros auxilios psicológicos? Inmediatamente ocurre la situación en crisis o la situación traumática. ¿Quién presta los primeros auxilios psicológicos? Cualquier persona que esté capacitada puede brindar los primeros auxilios psicológicos. Cuando se trata de una intervención en crisis como tal, a profundidad, pues ya ahí sí entra a intervenir el personal de salud. ¿Cómo prepararse? Conocer el entorno. Hospiclinic se caracteriza por conocer qué tipo de población visita la empresa, proveer los servicios, siempre tienen a la mano la forma en cómo satisfacer esa necesidad que está presentando el usuario o la persona en el momento. Mantienen una presencia calmada y respetuosa a la hora de dirigirse al personal. Sea sensitivo a la cultura de la diversidad. Pues la población es diversa, entonces el personal que está tratando la intervención en crisis se adapta a esa necesidad cultural, o a esa diversidad. Esté atento a las necesidades de poblaciones en riesgo. Muchas veces hay pacientes o usuarios que llegan con familiares de veredas, con mujeres embarazadas, con niños, adolescentes, que en algún momento han tenido algún tipo de problemas. Entonces la idea es como estar atento a ese tipo de necesidades. Conocer un poco más la población cuando se trate de poblaciones en riesgo como tal. Ahora pasamos a hablar de intervención en crisis y qué es una crisis. Según Hernández y Gutiérrez, en el 2014, una crisis es un evento que sobrepasa la capacidad de respuesta del ser humano. Se caracteriza por la incapacidad de enfrentar y resolver problemas utilizando métodos acostumbrados por él mismo. Existen 5 fases de las crisis. La primera fase es el evento precipitante, es la situación o el evento que ocurre en el momento. La respuesta desorganizada es la incapacidad que tiene la persona para ordenar sus pensamientos. La fase de explosión es la forma en que se escapa la persona de la realidad y en algún momento hace una agresión hacia el otro o simplemente mantiene una negación de la situación que está viviendo. En la fase de estabilización es cuando ya la persona empieza el afrontamiento de la realidad, que esto le puede causar miedo o baja autoestima en algún momento. En la fase de adaptación ya hay adquisición de nuevas estrategias o habilidades de afrontamiento
y la persona ya presenta un poco más de madurez ante la situación. Reacciones ante una crisis. Cognitivas, físicas y emocionales. Dentro de las reacciones cognitivas, la persona puede presentar confusión, dificultad para la toma de decisiones, problemas para dormir, impulsividad, culpabilidad o pensamientos desorganizados. Dentro de las físicas, la persona presenta cansancio, ritmo cardíaco acelerado, agravamiento de las condiciones de salud o hiperventilación. Dentro de las emocionales, puede presentar tristeza, enojo, depresión, cambios de humor, distanciamiento o desesperación. Las técnicas más utilizadas en una intervención en crisis a nivel general está la técnica de grounding. Esta técnica consiste en traer a la persona a la realidad. Entonces es un ejercicio que se hace acompañado de respiración, donde a la persona la vamos a colocar en un sitio cómodo y le vamos a preguntar 5 cosas que puede ver, 4 cosas que puede sentir, 3 cosas que puede oler o un pensamiento, una emoción que esté teniendo en el momento. En la relajación muscular de Jacobson es tratar que la persona suelte o destensione toda esa carga que está sintiendo en el cuerpo. Respiración diafragmática o pulmonar, entrenar a la persona en respiración. Técnicas de comunicación, como hablábamos anteriormente, es importante que las personas sepan dirigirse al otro ante una situación en crisis. Resolución de conflictos inmediatos, conocer las necesidades que está teniendo la persona en el momento y de qué manera la persona encargada de brindar los primeros auxilios psicológicos va a intervenir a resolver esos conflictos inmediatos que está viviendo la persona. Elaboración de un proceso de duelo en caso tal de que sea una pérdida, entonces la idea es identificar qué tipo de duelo está viviendo la persona para así entrar a trabajar en la elaboración de un proceso como tal. Reestructuración cognitiva es brindarle a la persona estrategias de cómo modificar ese pensamiento que está viviendo en el momento y así modificarlos. En casos especiales tenemos la comunicación de malas noticias, donde lo que hay que tener en cuenta es lo que ha ocurrido, o sea, mantener la veracidad de la información, conocer las características de la familia a nivel socioeconómico, estilos de afrontamiento, historia de vida y recursos. También es importante conocer qué tipo de característica tiene la persona como tal. Al momento de dar la noticia, tener una habilidad de comunicación y dar la información. Conocer qué es lo que la persona necesita saber en el momento. Qué sabe, qué no sabe, qué quiere saber. Es muy importante también tener en cuenta el lenguaje verbal y no verbal. Si es posible de acercarnos a la persona, brindarle un vaso de agua, darle un abrazo o darle la mano, está completamente válido. Esto a nivel general es en qué consiste los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Gracias por la colaboración, sin embargo, bajo la supervisión de la psicóloga de la empresa, la doctora Claudia Patricia Posada Benedetti, nos facilita una línea de amistad en caso tal de que se requiera un proceso psicológico o comunicar alguna crisis emocional que esté viviendo la persona en algún momento. Gracias.